estamos de vuelta en otra mirada, pero ya estamos con nuestro invitado que tanto habíamos anunciado. Queremos saludar y agradecer su tiempo del presidente del Colegio Médico, el doctor Gonzalo Sáez. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias, gusto de saludarlo. Bueno, queremos en realidad quisiéramos también salir y ser destacados en la región, pero a través de otras noticias, de mejores números, pero estamos complicados, estamos preocupados, y bueno, hemos escuchado constantemente también su vocería, todo lo que nos ha aconsejado, recomendado, pero ¿cuál es la postura en relación a el levantamiento de cuarentena y cómo ve usted la proyección para la próxima semana? Bueno, nosotros como Colegio Médico hubiéramos preferido haber mantenido la cuarentena una semana más. No porque nos guste que la gente esté encerrada en su casa, sino porque el efecto fundamental de la cuarentena es disminuir la cantidad de casos nuevos, lo que se llama aplanar la curva de contagios, y eso nos permite tener un flujo con relativa seguridad en las camas críticas, que son lo que no podemos aumentar mucho más. Entonces, en este minuto, el Hospital Clínico de Magallanes tiene un cupo máximo de camas críticas de 24, y se ha planteado un número crítico en 20. Y en la última semana hemos estado fluctuando entre las 17 y las 19 camas, o sea, estamos muy al límite de nuestro número crítico. Y al levantar la cuarentena, lo que uno esperaría es que aumentaran los casos nuevos, lo que significaría que probablemente en unas 2 semanas más nuevamente vamos a tener una crisis en nuestras camas críticas. Pero si la gente adopta todas las medidas correspondientes para evitar que esta tasa de contagio aumente, podríamos mantener esta curva relativamente plana o en disminución. Eso es lo que no sabemos, lo vamos a saber ahora que se levantó la cuarentena. Pero nosotros hubiéramos preferido una semanita más, justamente por tener un mayor juego de piernas, como dicen los futbolistas, o los boxeadores, digamos, en nuestro número de camas críticas, o sea, para poder ofrecer una mejor oferta de camas críticas en caso que los números empiecen a subir de nuevo. Claro, porque eso es lo preocupante, porque usted me dice que están como en el límite de 17 a 19, te han considerado en 20 y que el máximo ya es 24, o sea, estamos como muy justo considerando que estábamos en cuarentena. Y si ahora ya estamos corriendo riesgo, o sea, demasiado alto el riesgo. Es claro, porque además tenemos que considerar otro factor, como esto es un proceso muy dinámico, hay que considerar 2 factores que son importantes. Primero, que cuando comenzamos nuestra epidemia teníamos las 24 camas, ahora tenemos menos, tenemos 6 o 7, no más que eso. Entonces ya no tenemos la misma, porque las otras están ocupadas. Y lo otro es que cuando llegamos a 20 camas, se iniciaba todo un protocolo de traslado de pacientes a UCI de otros lugares del país. Y como estamos viendo las cifras que están ocurriendo en el resto del país, como está Santiago en este minuto, es posible que en 2 semanas más, si nuestras cifras aumentan y necesitamos derivar pacientes, no tengamos UCI suficientes en el país o con espacio suficiente para poder derivar pacientes desde la región. Entonces, eso es lo que nos preocupa un poquito. Así que hay que estar viendo los números con mucho detenimiento, de manera que si se empiezan a subir, no se demoren tanto como la primera vez y llamen e implementen nuevamente la cuarentena. Sí, la recomendación en este minuto es permanecer en casa y salir solamente si es exclusivamente urgente o necesario. No confundir el distanciamiento social con el término de cuarentena. No, por supuesto que no. Yo siempre digo, esto es como una pirámide, y la base de la pirámide es el comportamiento individual. Si esa base no está firme, todo lo otro que hagamos se va a caer igual. Y lo vimos, o sea, vimos una cuarentena con 20.000 permisos diarios, eso no es una verdadera cuarentena. O una cuarentena con gente saliendo a correr en las noches, no es una verdadera cuarentena. Entonces, la base de esta pirámide es el comportamiento individual, que tiene los aspectos que ya son ultra conocidos, pero no por conocidos vamos a dejar de mencionarlos, que son el lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el confinamiento de los adultos mayores y de la población de riesgo. Eso es fundamental y está diseñado de tal forma, o
en el fondo ha funcionado, está tan bien probado esto, que en los países que nos antecedieron, como Corea del Sur, como China, se logró demostrar de que si el 80% o más de la población es capaz de seguir estas instrucciones al pie de la letra, no se necesita prácticamente ninguna otra estrategia. El problema está en que no logramos que el 80% lo haga. Esto es como la vacunación, ¿eh? Como cuando vacunan contra el sarampión, se requiere que más del 80% esté vacunado. Bueno, aquí lo mismo, para que esto funcione, necesitamos que el 80% de la población haga lo que tiene que hacer, usar mascarilla, lavarse las manos, mantener el distanciamiento físico, etc. Es complicado, pero no, bueno, nada es imposible, pero se ve complejo porque lamentablemente, como por esencia, somos medio porfiados. Pero bueno, a ver, chicas, quiero ver si para ser un poco más dinámico, no solamente hable yo también, para que si ustedes quieren hacer alguna consulta también al doctor. Daniela, Ingrid. Daniela, no sé si quieres tú algo, para que si no nos interrumpamos. Aparte, tú ya que estabas hablando aparte, no, que después hago la última pregunta yo. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Claro, hablábamos hace un rato justamente del levantamiento de la cuarentena y lo pertinente, ¿no?, que era la misma, pensando un poco que la información que tenemos, además que seguimos siendo una de las regiones o comunas con la tasa más alta de contagio, entendiendo cada 100.000 habitantes, teniendo la proporción también respecto de otras comunas del país. Entonces, justamente hablamos de ello, de la importancia de haber tomado esta decisión, medidas que para mí son bastante centralistas, sin lugar a dudas, pero además hablamos de la comunidad y de cómo debiésemos también comportarnos. Yo también indicaba que si bien es cierto hay una responsabilidad individual que es indiscutible, también hay una cuestión de educación. Siento que a pesar de todo no ha habido suficiente información y educación para todos y todas, y tampoco están hoy día las herramientas al alcance y a la mano de todas las personas, mascarilla, el alcohol gel, el clorogel o lo que sea, para hacer, además que subieron los precios. Entonces son cuestiones bastante complejas cuando uno quiere tomar medidas que sean adecuadas, y también obviamente las medidas que tienen que tomar las mismas empresas con sus trabajadoras y trabajadores para evitar los contagios. Entonces, en ese sentido, no sé cuál es tu opinión al respecto de la educación, respecto de la toma de decisión, Gonzalo. ¿Qué recomendaciones nos harías además? Mira, eso yo creo que es una pregunta súper interesante, pero no sé si me atrevería a contestarla completamente. Y yo creo que aquí también está haciendo falta mucha gente del ámbito de las ciencias sociales, porque los médicos en general damos una respuesta muy sanitaria y la gente se queda solamente con esa respuesta, pero hay otras cosas que son importantes. Por ejemplo, a nosotros nos encantaría que todo el mundo se quedara en su casa, pero entendemos de que hay actividades productivas que no pueden parar. Lo mismo sucede con esta etiqueta que se nos puso a los magallánicos de que somos irresponsables y porfiados, y que por eso la cuarentena no tuvo los frutos que debió haber tenido. Pero hay que tomar en cuenta que no todo el mundo que sale es porque es irresponsable. Mucha gente sale porque tiene una precariedad en su vida diaria que le impide quedarse en su casa. Hay gente que vive para el día, gente que no es capaz no tiene ni una opción de comprar para más de 2 o 3 días y por lo tanto tiene que salir muy seguido. Gente que lo ha estado pasando muy mal, no solamente por la pandemia, sino por el hecho de estar en cuarentena. La gente que tiene problemas de salud mental, la gente de los trastornos del espectro autista. Piensen ustedes la cantidad de gente que hacía su vida en una condición de normalidad distinta a la que vamos a tener durante los próximos meses. No sé, yo pienso, por ejemplo, los colectiveros, que probablemente durante mucho tiempo van a tener que funcionar con menos pasajeros que lo que solían hacer, porque esto ni siquiera tiene que ver con un tema reglamentario, es un tema que yo me imagino que nadie va a atreverse a subir un colectivo que venga con 4 personas, digamos. Claro. Entonces, hay un aspecto que tiene que ver con la sociología o con la psicología social, de lo que yo sé muy poco y por lo tanto no me atrevo a opinar, pero creo que debiéramos tener una respuesta desde el mundo de las ciencias sociales a los fenómenos que ocurren como secundarios a esta epidemia que nos afecta. Sí, tienes toda la razón en ese sentido, porque lo mismo va a pasar con el transporte escolar, por ejemplo. Lo mismo que planteas con los colectivos, o sea, es lo mismo. Entonces,
es súper complejo y obviamente, y sin lugar a dudas, hay muchas personas que tienen que salir porque viven el día a día. Esa es una realidad que tenemos que asumir y aceptar. Daniela, ¿qué le quieres consultar tú? Aprovechar de consultarle al doctor Gonzalo Sáez. Hola, bueno, primero saludarlo y que gracias por estar con nosotras hoy día en el programa, a distancia obviamente, pero algún día poder conocerlo en vivo. Mi pregunta va igual a modo personal y con ciertas personas que igual he conversado, porque en sí, o sea, hoy en día, con lo que está pasando como el COVID, como el gobierno y el sistema de salud que tenemos hoy en día en nuestro país, o sea, por mi lado y por varios que conozco, estamos orgullosos porque si nos comparamos, que usualmente siempre nos comparamos con el resto de países, lo vemos, nuestras tasas fallecidas no ha sido tan elevada como países europeos o países vecinos. El sistema de salud, como ha tratado hoy en día el COVID, esta pandemia, a mi punto de vista, a mi parecer y de algunas personas que conozco, ha sido bastante bueno. Usted, que es parte del sistema de salud, ¿cómo se siente? ¿Se siente orgulloso de cómo se ha manejado hoy en día esta crisis, que es el COVID? ¿Y cuál sería su crítica positiva hacia cómo lo han manejado todos los médicos, toda la gente del área de salud, que es la primera línea? Usted hoy en día es nuestra primera línea ahí combatiendo día a día el COVID. A ver, son varias lecturas. Primero, una de las cosas que a mí me pone más orgulloso y que me alegra que haya sucedido, no me alegra que tengamos una epidemia, pero sí me alegra lo que ha sucedido respecto a cómo se ha relevado el sistema público de salud. Durante mucho tiempo y muchos sectores políticos han tratado de minimizar la importancia del sistema público, diciendo que es un sistema caro, que se puede externalizar, que se puede hacer lo mismo comprándole a las clínicas privadas, y la verdad es que en situaciones como esta demuestra su importancia tener un sistema público potente, bien posicionado, que funcione en red y que tenga funcionarios de primer nivel como ha tenido el nuestro. Para no hablar de política interna, voy a citar el caso de Inglaterra, en que su primer ministro prácticamente desafió la epidemia, tenía la idea de que el sistema de salud inglés, que es el sistema público más probablemente más eficiente del mundo, ya estaba llegando poco menos que a su fin y que se podía privatizar, y después que estuvo hospitalizado varios días cambió su posición. Así que ese es un primer punto. En segundo lugar, yo creo que el sistema hospitalario chileno lo ha hecho bien, por lo menos acá en la región, y creo que en el resto de las regiones también. ¿Y por qué hablo del sistema hospitalario en especial? Porque nuestras tasas de letalidad, o sea, cuántos pacientes fallecen de los que se enferman, es bastante baja. Y es difícil hacer una comparación con Italia o España. Italia o España tienen sistemas de salud mucho más eficientes y más ricos que el nuestro. Lo que sucedió es que ellos tomaron decisiones de salud pública muy tardías, cuando ya había muchos contagios circulando, y por muy bueno que sea el hospital no tiene camas infinitas. Entonces, muchos pacientes murieron porque no tuvieron opción de optar a ese sistema hospitalario. Las medidas que se tomaron acá, ya conociendo lo que había pasado en España y en Italia, nos han permitido amortiguar mucho más la epidemia y tomar decisiones más tempranas, y por ahora no hemos visto colapso de nuestro sistema de UCI, de nuestro sistema hospitalario, y se han tomado decisiones muy adecuadas, por lo menos en nuestro hospital. Yo estoy muy orgulloso no solamente de la gente que está en primera línea, como dicen, de los que tratan efectivamente pacientes COVID positivos en la UCI, en las salas de hospitalización, médicos, enfermeras, kinesiólogos, técnicos, paramédicos, la gente de la alimentación, nutricionistas, la gente del aseo, la gente de lavandería. Toda esa gente ha hecho una muy buena pega, y eso nos ha permitido aguantar este chaparrón con tasas de letalidad bajas. Pero, o sea, si comparamos, por ejemplo, la tasa de letalidad que existe en el mundo hoy día, que es de 6,9, comparada con la nuestra, que está en el 1% o 1,2%, es una tremenda diferencia. Pero tampoco me gusta esta actitud tan triunfalista del ministro, por ejemplo, en que dice que nosotros lo estamos haciendo tan bien, porque desde el punto de vista de los números globales, creo que actuamos un poco tardíamente.
y si nos comparamos con el resto de la región, por lo menos en Latinoamérica, no somos los mejores. Tenemos cifras de mortalidad, o sea, fallecidos por millón de habitantes, que son mayores que Uruguay, por ejemplo, o mayores que incluso que Argentina, que tienen menor capacidad hospitalaria y menor capacidad de testeo que nosotros. Sin embargo, ellos han tomado medidas muy restrictivas, han logrado cuarentenas más efectivas y han tenido menos muertos que los que tenemos nosotros. Y así varios otros países de Latinoamérica y muchos más de la OCDE, que son con los que nos deberíamos comparar. Daniela, ¿querías hacer algún alcance? No, Daniela. está con su pensamiento. Yo creo que realmente el gobierno sí lo ha hecho bastante bien con las cifras que tenemos como país, verdad que somos un país bastante largo, angosto, y ha tocado en distintas regiones, en distintas realidades. Por eso digo, sí, obviamente tenemos igual una tasa de mortalidad, pero sí estoy orgullosa de cómo se ha tratado por lo menos hoy en día lo que es el COVID a nivel de gobierno. Doctor, algo más que quisiera agregar. Bueno, nos van quedando, para que vayamos sabiendo del tiempo, 6 minutos, como para ir cerrando. Recomendaciones, del autocuidado ya se ha dicho más, pero nunca está de más. Algo que quisiera indicar para que la gente tomemos aún más conciencia y seamos aún más responsables de esto y podamos entender lo que plantean ustedes como colegio médico, que para mí tienen un tremendo trabajo, y felicitarlos por todo lo que hacen. ¿Algo más que quisiera? Sí, yo quiero insistir en las medidas de protección personal. Quiero que ojalá esto se grabe a fuego en la cabeza de la gente, porque definitivamente, más que las estrategias que pueda adoptar o no el gobierno, esto depende de nuestra responsabilidad individual. Si nosotros logramos que la gente se comporte adecuadamente, con un criterio de precaución constante y evitar juntarse con otras personas, eso es muy difícil porque implica un cambio cultural. Hay gente que llega con su mascarilla y guardando la distancia social, y llegado un momento del almuerzo se saca la mascarilla, se junta con otro, comparten el mate o se fuman un cigarro entre dos. Entonces esas cosas esto es una actitud constante, que en el minuto en que fallamos podemos provocar un contagio. A mí me interesa que al país le vaya bien, ¿no? Yo no quiero hacer ninguna crítica al gobierno, porque aquí en esto estamos todos. Si al gobierno le va bien, muere menos gente. Así que, ¿quién más interesado que nosotros en que al gobierno le vaya muy bien? Pero yo en serio que hago un llamado a evitar las actitudes triunfalistas en general, porque cuando uno tiene una actitud de creer que uno realmente tiene tanto éxito, se relajan las medidas de protección personal, uno se lo toma más a la ligera, y tenemos que entender de que nosotros estamos partiendo con esta pandemia. Nos llevan 2 meses de historia los italianos, los españoles, los europeos en general, y no tenemos que descubrir la pólvora, tenemos que hacer exactamente lo que ellos hicieron tarde. Nosotros tuvimos la opción de haber hecho las cosas mejor, porque tuvimos estos mensajeros del futuro, que eran los españoles y los italianos, que nos dijeron: cierren sus fronteras, hagan esto, corten los vuelos, cierren las regiones, hagan cuarentena, y nosotros lo hicimos tardíamente. Hoy día podríamos tener mejores números. Lo importante de los números es que los números no mienten. Chile en este minuto tiene 14,4 muertos por cada millón de habitantes, y países como Argentina tienen la mitad, menos de la mitad, 6,17, Cuba tiene 6,02, Uruguay tiene 5,85. Entonces, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, pero creo que podemos hacerlas mejor, y para eso tenemos que ponerle disciplina a nuestras actitudes y a nuestras conductas. Esa es la palabra, yo creo: disciplina en poder seguir con el autocuidado, ser responsables, y a tener súper presente el distanciamiento social. Es algo que nos va a costar un montón, pero lamentablemente no se puede. Lo mismo que usted planteaba, el tema de las personas que fuman, no, pero si vamos a estarle, es lo mismo. Si no se puede compartir, lamentablemente ir a celebrar para el Día de la Madre un almuerzo como lo hacíamos antes, no se puede, porque obviamente para comer
se tiene que sacar la mascarilla y se va a producir el problema. Así que, bueno, agradecerle su tiempo, agradecer el tiempo que ha destinado para nosotros, sus consejos, todo lo que nos recomienda. Siempre es importante saber lo que piensa, lo que opina el Colegio Médico a través de su persona, y seguir en contacto con usted para poderlo invitar en otra oportunidad y poder contar con usted para ir viendo, esperemos, números más alentadores. Con todo gusto, yo feliz cuando ustedes me inviten, porque mientras más podamos difundir este tema, más conciencia vamos a tomar y se van a salvar vidas, que es finalmente lo que importa. Eso es lo importante. Así que muchas gracias, chicas. Quiero agradecerles su tiempo igual, se nos pasó volando la hora. Agradecerles por estar otro jueves más con nosotros. Agradecer al presidente del Colegio Médico, al doctor Gonzalo Sáez, una vez más por estar pendiente y presente en los medios de comunicación. Sé que aparte de todo el trabajo que le toca en el hospital, ir a todos los medios de comunicación, conectarse y destinar un tiempo que puede estar con su familia para que nosotros tomemos aún más conciencia. Así que les dejo unos segunditos para que se despidan, chicas, que quedan minuto y medio. No, despedirme de toda la gente, que mañana la gente que salga trate de salir con todas las precauciones, obviamente, con la mascarilla, la distancia, tratar de tener 1 metro de distancia con toda la gente, y obviamente después de llegar a su hogar, a su casa, tratar de sacarse los zapatos, limpiar todo lo que pueda, y que no salga la gente que no necesite salir, que se mantenga, haga su cuarentena voluntaria, y los que tengan que salir a hacer trámites, que salgan con todos sus resguardos, porque el cuidado parte por uno. Muchas gracias. Sí, solo eso, el distanciamiento social es importante, olvidarnos que es una cuarentena todavía, que solamente se acaba la cuarentena total, que las medidas tienen que seguir, y esperemos que esas medidas sean replicadas y que sean bien difundidas e informadas para que toda la comunidad tenga acceso, y que también tomen los resguardos necesarios para que podamos mantener las cifras y bajarlas, en realidad disminuirlas, y que no nos pase lo que en un momento hablaba Gonzalo respecto de que en 20 días más podamos tener alguna situación distinta o más compleja. Así que todo eso depende, si bien es cierto, de cada uno y cada una de nosotras, pero también de lo que podamos comunicar a nivel más masivo. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias a todos por la sintonía. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves en otra mirada. Tome conciencia, por favor, el distanciamiento social es lo que manda y prima hoy en día. Muchas gracias, que todos estén muy bien, cuídense, quédense en casa los que puedan. Polar Comunicaciones presentó Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con